Quiero que leamos la palabra del Señor en Juan capítulo 10, versículo 7 al 9. Dice la palabra de Dios: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Leamos el 10 también, dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Las 7 bendiciones de entrar por la puerta. La primera bendición de entrar por la puerta, el cual es Jesucristo. La primera bendición que encontramos es la bendición más grande, más especial, más importante, y es la bendición de la salvación. Dice la palabra: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. La palabra salvación, del griego soso, soteria, es muy amplia. Es un abanico de muchas bendiciones que están dentro de la salvación. Normalmente hace muchos años, cuando hablábamos de salvación, inmediatamente lo asociábamos con la vida eterna. Y es cierto, la vida eterna es una parte de la salvación, pero no es toda la salvación, porque salvación significa perdón de pecados, significa nuevo nacimiento, significa justificación, reconciliación con Dios. Por eso dice la palabra en Efesios 1:7, en Él tenemos redención por su sangre. Y subraya allí la palabra en Él tenemos. No dice tuvimos o tendremos, dice tenemos en Él. Y dice lo que tenemos en Él. Y ese Él, ese pronombre, es Jesús, es la puerta que el Padre nos envió a todos nosotros. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces tenemos redención, tenemos perdón de pecados. Juan 3:3 dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos algo en el presente. Y dice que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que tenemos justificación por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Hechos 4:12 dice: en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Lucas 2:11, cuando Jesús nació en Belén de Judea, los ángeles dijeron que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces Cristo el Señor es el único Salvador, es el único que nos permite nacer de nuevo, es el único que nos justifica mediante la fe, es el único que nos lava con su sangre de nuestros pecados. Es la única puerta abierta de gracia para buscar a Dios, para reconciliarnos con Dios, para tener amistad con Dios. Sin esa puerta no pudiéramos tener reconciliación, ni pudiéramos tener paz para con Dios. No pudiéramos tener nuevo nacimiento, justificación, redención, perdón de pecados. No pudiéramos haber pasado de muerte a vida, ser hijos e hijas de Dios. Pero por medio de Jesucristo y su obra en la cruz, todo esto y mucho más es posible. La segunda bendición que tenemos por entrar por la puerta es la bendición de la seguridad. En Juan 10, 28 y 29, el Señor dice: y yo les doy vida eterna, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ni nadie las arrebatará de mi mano, y no perecerán jamás. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Eso nos habla de seguridad. Estamos guardados, estamos seguros. En el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 12, dice que tenemos acceso y seguridad en Jesucristo a ir al Padre, porque el versículo 11 nos habla del propósito eterno que Dios hizo en Cristo Jesús. Y en el versículo 12 dice que tenemos acceso y seguridad en Él. También por allá en el libro de Hebreos, capítulo 10, 19, dice que por la sangre de Jesucristo tenemos acceso directo al Padre. Y en el libro del Salmo 91, del 1 al 4, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. El que habita al abrigo del Altísimo, ese es el que va a morar bajo la sombra del Omnipotente. Los niños pequeños, cuando van tomados de la mano del papá, obviamente como el papá es más alto, ¿verdad?, su sombra es más grande, y hay mucho sol, ellos siempre buscan abrigarse, estar cerca del Padre para que la sombra del Padre los cubra y los guarde del sol. ¿A cuántos aquí les pasó eso? A mí no me pasó porque yo no me crié con mi papá. Pero lo he visto, ¿verdad? Veo como los niños, bueno, pero soy padre y tengo hijos, ¿verdad? Entonces, pero siempre los hijos buscan el abrigo del Padre, estar cerca del Padre, porque estando cerca del Padre se sienten
acobijados, se sienten seguros, se sienten protegidos, ¿verdad? El Padre siempre inspira eso, seguridad, protección. Pero hay que habitar, es decir, hay que arrimarse, hay que estar cerca del Padre para que esa sombra del Padre pueda cubrirnos. O sea, no es automática. Porque si el Padre va por un lado y el Hijo va por el otro, la sombra del Padre no puede cubrirlo. Por eso dice, el que habita. Y el habitar significa un acto voluntario. Tenemos que desear, tenemos que buscar estar bajo la sombra del Omnipotente. Tenemos que acercarnos al Padre, al Omnipotente, y permitir que su sombra nos proteja. En el Salmo 121, 3 al 5 dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel, debe ser, al que guarda a Israel. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Segunda de Tesalonicenses 3:3 dice, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Fiel es el Señor, que los va a afirmar y los va a guardar y los va a proteger del mal. La tercera bendición es la bendición de la pertenencia. Porque dice en Juan 10:3, y a sus ovejas llama por nombre. Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Por eso la Biblia dice que hay un rebaño y hay un pastor. Cada pastor tiene un rebaño y cada rebaño tiene un pastor. Pero dice que hay afinidad, familiaridad entre el pastor y las ovejas. Que el pastor conoce a cada una de sus ovejas, conoce, es más, él la llama por su nombre, cada una tiene un nombre. Y dice que las ovejas oyen la voz de su pastor, la identifican y lo siguen. ¿Por qué? Porque hay familiaridad entre el pastor y las ovejas, porque hay una relación cercana. Primera de Pedro 2, 9 y 10 dice, ustedes son linaje escogido, pero dice pueblo adquirido por Dios. Son un pueblo adquirido. Vamos a ponerlo en estas palabras más sencillas. Son un pueblo que fueron comprados por Dios, que fueron comprados a precio de sangre. Primera de Corintios 6, 20 dice, por precio fuisteis comprados. Primera de Corintios 7, 23 también lo dice. Y en Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados o comprados o redimidos o liberados, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir
no con oro o con plata, ni con cosas preciosas, sino con la sangre preciosa del Cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, el precio para que usted y yo fuéramos comprados, y como dice Efesios 2:19, así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. El precio que fue pagado fue el sacrificio de Jesucristo para que usted y yo viniéramos a ser hijos de Dios, viniéramos a ser hermanos y viniéramos a ser familia de Dios. Por eso siempre digo que no hay un hijo de Dios mejor ni superior a otro hijo de Dios. Todos fuimos comprados a precio de sangre, todos fuimos comprados por la misma sangre, por el mismo sacrificio. A todos se nos dio el mismo Espíritu Santo. A todos se nos limpiaron nuestros pecados con la sangre del Cordero. A todos tuvimos que ser rescatados del pecado y de la muerte. Todos vamos al Padre por el mismo camino. Todos entramos por la misma puerta, que es la puerta de la gracia en Jesucristo. No hay un hijo de Dios mejor ni superior a otro hijo de Dios. Puede, y así lo es, que Dios dentro del rebaño ha puesto autoridades para guiar a las ovejas, para guiar al pueblo de Dios. Pero el que Dios me haya dado o nos haya dado una autoridad no significa que somos mejores o superiores al resto del pueblo de Dios. Somos hijos de Dios igualitos que todos los hijos de Dios, y todos hemos tenido que recibir a Jesucristo por la fe en nuestros corazones, porque si no, ninguno fuéramos salvos. Y la autoridad no es para golpear, no es para dominar. La autoridad, como dice la palabra en 2 Corintios 13:10, es para edificación. Nosotros como líderes, como ministros, estamos aquí para edificar la vida espiritual con la palabra de todos ustedes. Por eso dice la palabra en Romanos 8:15, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre, por el cual clamamos, plural, Abba, Padre. Número 4, la cuarta bendición es la bendición de la libertad. De esa libertad segura, confiada. Dice Juan 10:4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Se podían reunir 3, 4, 5 pastores con sus ovejas y se mezclaban las ovejas, ¿verdad? Pero cada pastor tenía un sonido particular para comunicarse con las ovejas, para llamar a las ovejas. Unos tenían un cántico, otros un silbido, en fin, cada quien tenía una manera particular de comunicarse con sus ovejas. Así que cuando ellos decidían irse, ellos hacían algún sonido, algún cántico, y las ovejas oían la voz de su pastor, y las únicas que salían de ese grupo, de ese rebaño, eran las que identificaban que ese era el sonido de la voz de su pastor. Y si otro venía a hacer ese mismo sonido, las ovejas no obedecían, porque tenían el oído ya, digamos, como dijéramos,
entrenado, ¿verdad?, para saber identificar y discernir la voz de su pastor. Sí, otros quizás tratarían de imitar esa voz o ese sonido o ese silbido, pero ellas tenían el oído tan entrenado, ¿verdad?, que no obedecían. Porque cada rebaño tiene un pastor. Cada iglesia tiene un pastor, una cabeza, una autoridad. Y cuando digo pastor, también digo pastora, para que no se confundan. Yo creo en el ministerio pastoral de la mujer también, porque Dios no hace acepción de personas, porque Dios no tiene ni hombre ni mujer. En Dios todos somos hijos e hijas de Dios. Amén. El que tiene sexo es el cuerpo, no el espíritu. Entonces, cuando digo esto, lo que quiero decir es que en el Señor somos nuevas creación, nuevas criaturas, ¿verdad? Todos hemos nacido de nuevo en nuestro espíritu. Así que el Espíritu Santo vive en la mujer y vive en el hombre también. Y el cielo que está preparado para el hombre está preparado también para la mujer. Y el Cristo que murió por los hombres murió también por las mujeres. Y el que reconcilió al hombre con Dios también reconcilió a la mujer con Dios. Por eso es que dice que en el Señor no hay mujer, ni hombre, ni esclavo, ni libre, sino que todos somos hijos de Dios por la fe. Número 5. Bueno, dice en Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y Gálatas 5:13 también nos habla de esa libertad. Romanos 8:2 dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Note usted, nos ha librado. Ya fuimos librados en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Ya en usted y en mí y en los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, no opera la ley del pecado y de la muerte. Opera la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Usted ha pasado de muerte a vida, yo he pasado de muerte a vida. En Cristo Jesús somos nuevas criaturas, nuevas especies, nueva creación. Tenemos un nuevo espíritu, un espíritu renacido. Entonces, como decía el video, el pastor se sentaba a la puerta de las ovejas para guardar a las ovejas. Ese es el punto 6. Dice bendiciones de descanso. Perdón. La número 5 dice bendiciones de provisión. En Juan 10:9 dice, hallará pastos. El Salmo 23:1 y 2 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Así que el pastor era quien guiaba y dirigía las ovejas a esas aguas tranquilas, cristalinas, a esos pastos verdes, hermosos. O sea, el pastor siempre buscaba lo mejor para sus ovejas, el mejor lugar, el mejor pasto, las mejores aguas.
Y es el trabajo que nosotros como pastores normalmente estamos siempre haciendo, siempre buscando en el Señor lo mejor, para darle al pueblo de Dios lo mejor, la mejor palabra, la mejor revelación, el mejor consejo de la palabra, porque todo lo tenemos que hacer de acuerdo a la palabra. Entonces la provisión espiritual y la provisión material. Por eso Mateo 4:4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Filipenses 4:19 dice, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y hallará pastos. Número 6. Entonces la quinta es bendición de provisión. Y la sexta es la bendición del descanso. Por eso en Juan 10, 27 y 28 dice, mis ovejas, oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Mateo 11, 28 y 29 dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y después dice, más adelante dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, el descanso que está hablando aquí el Señor no es solo el descanso físico, más bien es el descanso interno, el descanso del alma, de las emociones, de los sentimientos, de los pensamientos, es el descanso de adentro. En el libro del Salmo 55, 22, Salmo 55, 22, también lo dice allí. Primera de Pedro 5, 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad, toda vuestra carga sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Vivimos en un mundo acelerado, de cambios acelerados, de demandas aceleradas. Todo está acelerado. Pero necesitamos lo que dice la palabra. En el Salmo 62, 1 dice, solo en Dios espera en silencio mi alma, o está callada mi alma. Solo en Dios, de Él viene mi salvación. Vivimos en un mundo donde todo quiere la gente que sea instantáneo, rápido, inmediato. Pero en el Señor todo tiene un tiempo y un proceso y una forma y una manera, que es la de Dios. Entonces, solo en Dios está callada mi alma, o está en silencio, o espera en silencio mi alma. Porque de Él, de Dios, viene mi salvación, mi liberación, mi sanidad, mi restauración, mi perdón, mi justificación, mi redención, mi reconciliación, mi provisión. También en Hebreos 4, 9 y 10 dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios,
porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. El problema es a veces como lo que dice en Isaías 30:15, ¿verdad? En Isaías 30:15, Isaías 30, dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Pero termina diciendo, y no quisisteis. O sea, no depende de Dios, depende de nosotros. Él dice, venid a mí. El que a mí viene yo no le echo fuera, echando toda vuestra ansiedad sobre mí. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y acción de gracia. Y después dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestro corazón y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. O sea, el descanso está, el reposo está, pero ya no depende de Dios, depende de nosotros. Depende de mí, depende de usted, depende de nosotros. Ya Dios lo hizo en la cruz, ya Dios abrió la puerta, ya Dios trajo la gracia, ya Dios nos da la oportunidad. Y me llama la atención y dice, y no quisisteis. O sea, ya no es culpa mía, está diciendo, no es mi culpa. La provisión está, pero ustedes no quisieron. Número 7, para ir terminando. Mientras los adoradores van pasando, es la bendición de la vida abundante. Entonces, la bendición de la salvación, la bendición de la seguridad, la bendición de la pertenencia. Eso es muy importante, la bendición de la pertenencia. Tener nosotros esa conciencia, ¿verdad? De que nosotros le pertenecemos a alguien, que le pertenecemos a Dios, que pertenecemos a la familia de Dios, que somos parte de la familia de Dios. La bendición de vida abundante, de la vida abundante. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y fíjese que él dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Esa vida abundante no solamente Dios la preparó en la eternidad, cuando partamos y estemos eternamente con el Señor. Con la eternidad no hay problema, eso está ya seguro, está guardado. Y ahí nadie se mete, ahí no hay demonios, ahí no hay tinieblas, ahí no hay pecado, ahí no hay maldad, ahí no hay nadie que pueda meterse con eso. Eso está allá arriba, está guardado por Dios el Padre. Así que lo que está arriba y eso está allí, eso es invariable, eso es intocable. Pero la vida abundante Dios la tiene también aquí para el Hijo de Dios. Y una vida abundante no significa una vida sin problemas, sin tropiezos, sin pruebas, no. Todos vamos a vivir nuestras pruebas, todos vamos a tener nuestros tropiezos.
porque es parte de la vida humana. Pero aún en la prueba, aún en ese crecimiento, en esa madurez espiritual, Dios está con nosotros. Porque dice la palabra, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso está en Romanos 8:31, y en Hebreos 13:5 y 6 dice allí que Dios no nos desampara, que Dios siempre está con nosotros. No te dejaré ni te desampararé, de manera que puedes decir confiadamente, el Señor es tu ayudador. Romanos 8:11 dice, el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos, y el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, dará vida a vuestro cuerpo mortal. La otra versión dice, vivificará vuestros cuerpos mortales. Aquí dice, dará vida a vuestro cuerpo mortal. Así que el que le imparte vida a nuestro cuerpo mortal es el Espíritu Santo, el que sopla vida en nosotros, en el espíritu, en el alma, en el cuerpo, es el Espíritu Santo. Siempre recuerdo mucho esos dos versículos. Romanos 8:2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús entre los muertos mora en vosotros, el que resucitó a Cristo Jesús entre los muertos vivificará vuestros cuerpos por su Espíritu que mora en nosotros. Amén. Así que eres libre y somos libres del pecado y de la muerte. En nosotros está operando el espíritu de vida, el espíritu de salud, el espíritu de fortaleza. La paz de Dios está en nuestros corazones por su Espíritu que mora en nosotros. No hay condenación para los que estamos en Cristo. Nuestros nombres han sido inscritos en el libro y están inscritos en el libro de la vida. Nuestros corazones han sido sellados por su Espíritu Santo. Hemos pasado de muerte a vida. Somos hijos e hijas de Dios. Ya hemos sido justificados por su sangre. La Biblia dice en el libro de 2 Corintios 5:21, dice que el Padre puso el pecado de todos nosotros en Cristo para traer la justificación de Cristo a nuestras vidas. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. En Cristo usted es nueva criatura. En Cristo usted es un hijo o una hija de Dios. En Cristo usted ha sido libertado del pecado y de la muerte. En Cristo nuestros pecados por su sangre han sido lavados. En Cristo hemos sido justificados y redimidos. En Cristo tenemos vida eterna y vida abundante. En Cristo y por Cristo. Solo hay un camino, solo hay una verdad, solo hay una vida, solo hay un mediador, solo hay un redentor, solo hay una puerta. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. En ningún otro hay salvación. No es en la iglesia, no es en la religión, es en Cristo Jesús que hay salvación y vida eterna. Aquel que puede hacer muchísimo más que todo lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. Efesios 3:20. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, o nueva especie, o nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas
nueva. 7 bendiciones por entrar por la puerta, y la puerta es Jesucristo. La bendición de la salvación, la bendición de la seguridad, la bendición de la pertenencia, la bendición de la libertad, la bendición de la provisión, la bendición del descanso o del reposo o de la paz en Dios, y la bendición de vida abundante. Quiero que nos pongamos en pie y adoremos al Rey. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Adore al Rey, adore a Jesús. Cristo Jesús, Adoremos.